Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si aún no lo sabes, estamos haciendo un curso de trenzas a ganchillo. Y con cada uno de esos cuadraditos en los que estamos aprendiendo a hacer trenzas a ganchillo, estamos haciendo una manta o pie de cama que después uniremos. Y además, cada vez que aprendemos una trenza, hacemos un punto de fantasía que después acompaña de un pequeño trabajo para que sigas aplicando las trenzas. Mira el que vamos a hacer hoy. Qué cosa más cookie. Esta trenza. Atención. 1-1 izquierda, 2-2 izquierda, cableado con punto pimpollo, 2-2 derecha, 2-2 derecha, y de ahí nos va a quedar un cuadradito divino que va a ser el, pues 1, 2, 3, este es el cuarto cuadradito que ya tenemos para nuestras mantitas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es, para las que os engancháis ahora al proyecto, hemos aprendido a hacer trenzas a ganchillo desde la más básica, esta es la 1-1, te dejaré al final del vídeo el enlace a esta, por si no has hecho nunca trenzas, es importante que empieces aquí. La 1-1, después hemos hecho la 2-2. De la 1-1 hicimos una variante, que es esta de aquí, y hicimos un proyectito que fueron las calabazas, que está Instagram ya lleno de calabazas de trenzas. Si no me sigues, tienes la descripción aquí debajo a mis redes sociales, ¿vale? Hicimos esta variante. Después hicimos la 2-2 y de la variante de la 2-2, ayer hicimos un neceser súper mono que os encantó. Ahora vamos a aplicar la 1-1 y la 2-2 en un mismo cuadradito, tanto a la derecha como a la izquierda. Atención, que aquí ya el nivel empieza a subir. Y incorporaremos un punto que a mí me gusta mucho trabajar cuando hacemos trenzas, que es el punto de pimpollito. Con este cuadradito ya tendrás el cuarto cuadradito de la colección de aprendizaje de trenzas y a la vez de pie de cama, y a la vez haremos un proyecto súper chulo en con esta trenza, con este modelo. Así que ensaya y vamos. Están hechas con el mismo número de puntos de partida porque con ellas haremos un proyecto final. Pero si lo que quieres aprender es hacer simplemente este dibujo de fantasía, te he de decir que tendrías que hacer un múltiplo estos serían 21 puntos, 19, 18, 19, 18, 18, 18, 18, 18 más 3. ¿Vale? Si en vez de hacer un cuadradito pequeño tú quisieras hacer esto en plan manta, o sea, hacerla una manta con este diseño, deberías hacer un múltiplo de 18, 18, 18, 18 más 3. Ese es el múltiplo que precisaría esta puntada fantasía, que bueno, se las intento adaptar un poco a este múltiplo de 21 escogido, que lo cogí así porque es un múltiplo de 3. Entonces, la primera fila, una vez tenemos los 21 puntos, es levantar dos cadenas en el punto número 21, sustituyen esas dos cadenas el primer punto y a partir de ahí toda la fila, esto ya te lo sabrás de otros cuadraditos, en punto alto. Bien, pues aquí tenemos 21 puntos altos, las dos cadenas son el primer punto, 1, 2, 3, 4, debes tener 21 puntos altos. En la siguiente fila vamos a levantar dos cadenas, vamos a girar labor y vamos a trabajar los tres primeros puntos en punto alto, como te expliqué en el primer vídeo. Te dejaré al final del vídeo, te dejo los enlaces a todos los vídeos que hemos hecho ya de puntos trenza. Por si es la primera vez que las haces, es importante que empieces desde el inicio, clavando en esa tercera hebrita. Esto se explica bien en el primer curso, la primera trenza que hacemos, en esta tercera hebrita. ¿Vale? Ahí clavamos y hacemos los tres primeros puntos en punto alto. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es un punto cable, o sea, un punto trenza, 2, 2, perdona, 1, 1, la que toma solo dos puntos, que también está explicada ya en el canal, y la primera va a ser orientada hacia la izquierda. Para ello vamos a tomar una lazada, vamos a coger el segundo punto de esos dos que conforman nuestra trenza y aquí vamos a hacer un punto alto. Fíjate que solo he tomado una vez lazada y ahora cojo hilo otra vez y al que me salté de esos dos lo cojo a relieve por delante y esto es un punto 1-1, o sea, una trenza 1-1, orientación hacia la izquierda.
Vamos a aplicar la trenza 1-1 derecha-izquierda y la trenza 2-2 derecha-izquierda. Todas están en el canal ya, ¿vale? O sea que te dejaré enlaces al final para que puedas ir viéndolas más lentamente. En el siguiente punto vamos a entrar, ¿ves? Es este huequecito de aquí, donde entramos cuando hacemos trenzas para que nos quede más limpio el punto alto. Y vamos a hacer ahí un punto. A continuación vamos a visualizar las 4 siguientes varetas o puntos altos y vamos a realizar una trenza 2-2 hacia la izquierda. También está en el canal, ya la hemos aprendido, ¿vale? Y se realiza haciendo doble lazada. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 puntos, me voy al tercero, saltando 2 y hago un punto alto a relieve por delante, doble, es decir, lazando doble. Ahí lo tengo. Vuelvo a lazar doble y me voy al cuarto punto de los puntos que ocupan mi trenza. Aquí está y lo trabajo. ¿Vale? Ensayamos de esta manera la trenza 2-2 izquierda. Lazamos doble, de los 4 puntos saltamos 2, nos vamos al más lejano, a este de aquí, lo tomamos a relieve por delante de forma doble, 2, 2, y lazamos doble y el último que nos queda es este de aquí, que está sin trabajar. Lo cogemos así y lo trabajamos. 2, 2. Aquí tenemos una trenza 1-1 orientada hacia la izquierda, punto alto, y una trenza 2-2 orientada hacia la izquierda. Estamos ya ensayando las diferentes trenzas que ya hemos aprendido. En el siguiente punto alto lo que vamos a hacer es coger hilo y hacer un punto alto a relieve o punto cable. Así. En los siguientes 4 puntos vamos a hacer la trenza 2-2 orientada hacia la derecha. Visualizo los 4 puntos. Me voy al tercero y hago un punto alto a relieve por delante. Vuelvo a lazar doble y me voy al cuarto punto y hago otro punto alto a relieve por delante. Te insisto, todo esto está explicado lentamente en el curso de trenzas, ¿vale? Entonces, para la trenza 2-2 a la derecha, lo que hacemos es lazar doble, nos vamos igualmente a la primera de esos puntos que saltamos, pero venimos por aquí detrás, y sacamos el punto a relieve, ¿vale? Esto está explicado lentísimamente en el canal, es la trenza 2-2 a la derecha. Pero si ya estás haciendo el curso conmigo, pues ya la sabrás hacer. Y luego lazamos 2 veces y nos vamos al punto que nos queda libre, es este de aquí. Pero en lugar de hacer así, que nos orientaría la trenza hacia la izquierda, lo que hacemos es sacarlo dejando estas varetas de aquí delante. De esta manera, como las trencitas estas que hemos dejado son las que quedan arriba, nuestra trenza se orienta hacia la derecha, ¿vale? Esto está dentro de lo que es el curso trenzas 2-2 a la izquierda, trenza 2-2 a la derecha. A continuación, en el siguiente punto y clavando ahí en esa tercera hebrita, vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer en estas dos una trenza 1-1 hacia la derecha. Cojo hilo, de las dos me voy a la del final y la trabajo a relieve por delante. Y ahora vuelvo a coger hilo y esta, ¿ves cómo viene por detrás? Y saca la trencita de manera que mi trenza ahora se orientará hacia la derecha. Las trenzas orientadas a la derecha son las más difíciles de hacer, pero si estás haciendo el curso conmigo ya la habrás cogido la práctica. Aquí nos te quedarán 3 puntos igual que como iniciamos, que empezamos con 3 puntos, pues aquí igual tendrás 1, 2 y 3 puntos altos. Pues así es como iniciamos este motivo de fantasía en el que, como ves, ya estamos aplicando las 2 trenzas que hemos aprendido y en las 2. Para la vuelta del revés o la que irá por detrás, en la que no se ve el trabajo, vamos a levantar 2 cadenas, giramos labor y donde tenemos los puntos altos, los 3 puntos altos del margen, los trabajamos. 1 sería las 2 cadenas, 2 y ahí va el tercero. Bien,
Entonces, en las vueltas de detrás, lo que hacemos es tomar todos los puntos de la trenza en el orden en que vienen. Eso quiere decir, cuando estamos por la parte de delante, trenzamos y cambiamos el orden para poder hacer la trenza. Pero por detrás solamente lazamos una vez, independientemente de que la trenza haya lazado más veces, y los cogemos a relieve por detrás. Fíjate cómo queda el punto detrás de la aguja y en el orden en que nos vienen. Ahí tengo uno. Cojo hilo y aquí tengo el otro. Este es primero y este es segundo, en el orden en que me vienen a relieve por detrás. Así tomo las trenzas, todas y cada una de las trenzas que tenga en mi labor. Aquí tengo un punto alto, pues trabajo un punto alto. Ahora me voy a encontrar con la trenza 2, 2, ¿ves que se ve claramente? 1, 2, 3 y 4 puntos. Lo que hago es cojo hilo y fíjate que solo lazamos una vez. Y hacemos, ¿ves? Todos los puntos a relieve por detrás, la diferencia delante, detrás, ¿vale? En el orden en que nos viene. Ahí está uno, ahí está dos. Este es el tercero. Con los dedos te puedes ir ayudando palpando o girando la labor. ¿Ves? Haces así, sabes cuál es el siguiente y el cuarto. Bien. En el centro, entre las dos trenzas, 2, 2, nos encontramos un punto alto a relieve. Lo vamos a hacer también a relieve por detrás. Ahí lo tenemos. Ahora nos encontramos la trenza 2, 2, vengo por detrás y la hago igualmente en orden. 1, 2, 3 y 4. A relieve por detrás. Ahora nos encontramos un punto alto. ¿Lo ves que no tiene ningún tipo de relieve? Pues punto alto sobre punto alto. Y aquí nos encontramos la trenza 2, 2. Vengo por detrás y la trabajo a punto alto, a relieve por detrás, en el orden que me viene. Primero es este y después es este. Y por último tenemos los 3 puntos del margen. 1, 2 y 3. Los trabajo a punto alto. 1, 2 y 3. 2 cadenas, giramos la labor, ¿vale? Y esto nos va quedando, fíjate qué bonito. Ahí ya, al trabajar una trenza 2, 2 hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, estamos ya haciendo un dibujo. Es por eso que hay que aprender a hacer todas las trenzas, tanto derecha como izquierda. Entonces, ¿qué hacemos en la siguiente fila? Donde tenemos puntos altos, que es el margen, lo más sencillo. Levantamos 2 cadenas, que son nuestro primer punto alto, otro punto alto más y otro punto alto más. Ahí tenemos 3 puntos altos. Ahora nos encontramos la trenza 1, 1 a la izquierda. Es lazar una vez, primero me voy a la más lejana, ahí, lazo y me voy a la que dejé libre por encima. De esta manera mi trenza se orienta hacia la izquierda. Ahora tengo un punto alto, lo trabajo. Ahora ya es ir siguiendo un poco la lógica de nuestras trenzas. Aquí tenemos una 2, 2 girada hacia la izquierda. La 2, 2 requiere que la hacemos doble. De los 4 puntos me voy al tercero. Lazo doble. Relieve por delante. Lazo doble. Relieve por delante. Ahora debo trabajar estos dos que me quedan aquí. En el caso de la orientación de la trenza hacia la izquierda es la más sencilla. Primero vengo al último por delante, de esta manera, dejando estas trencitas de aquí chafadas, o sea, paso por encima de ellas. Y ahí ya tendría mi trenza 2, 2 hacia la izquierda. Ahora en el punto cable, aquí vamos a aprender a hacer un punto pimpollo, o en realidad es un punto piña que se laza de diferente manera. Vamos a hacer lazada doble, ¿sí? Aquí tenemos el punto cable. Mira cómo lo cojo, así, a relieve. Y ahora hago un punto alto doble, pero no lo cierro. Aquí me quedo. Esto lo voy a hacer por 5 veces. Vuelvo a lazar doble. Cojo el punto a relieve, paso por 2 y paso por 2. Y estos los dejo aquí. Vuelvo a lazar doble. Vengo por aquí
y vuelvo a hacer 2 y 2. Ahí ya tengo 3 veces. Vuelvo a lazar doble, vengo por aquí, cojo el hilo, paso por 2, paso por 2. Lo tengo 4 veces. Lazo doble, cojo y hago exactamente lo mismo. Paso por 2 y paso por 2. La clave está en entrar aquí, como has visto, a relieve. Ahora cojo todos, los paso y ajusto este último con un punto de cadena. Esto es un punto pimpollo, queda súper bonito porque es a relieve en el mismo cable. A continuación me encuentro la trenza 2, 2 hacia la derecha, lazo doble 1, 2 al tercer punto, lo hago a relieve por delante, lazo 2 al cuarto punto, lo hago a relieve por delante, lazo 2 y ahora me voy de los 2 puntos saltados por detrás al último punto que está aquí, lo saco a luz y lo trabajo, ¿vale? Esto, si no lo has hecho nunca, primero por favor pásate por el curso de trenzas 2-2 donde explico esto y tienes que tenerlo ya bastante, saberlo hacer muy bien, ¿vale? Para que esto lo hagas así, que bonito queda, ¿ves? Ya nos está haciendo una forma, un dibujo el trenzado. Aquí tenemos un punto alto, lo trabajamos. Aquí tenemos la trenza 1, 1 a la derecha, cojo hilo, me voy a la más lejana, cojo hilo, vengo por detrás, saco, ahí tengo el punto y de esta forma mi trenza se orienta hacia la derecha. Esta lleva solo una lazada, esta lleva 2. Fíjate en esos detalles, si estás haciendo el curso ya te lo sabrás. Y ahora trabajo los 3 puntos que tengo en el margen. Hacer la trenza por detrás, o sea, el cuadradito o el motivo lo haríamos ahora por detrás. Nuevamente, levantamos 2 cadenas, son nuestro primer punto alto. Donde tenemos los puntos altos los trabajamos de forma simple, 1, 2 y 3 puntos altos. Donde tenemos, esto lo hemos hecho antes más lento, si quieres tirar hacia atrás, donde tenemos las trenzas las trabajamos a punto alto, a relieve por detrás en el orden en que nos viene. Ahí tengo la trenza 1, 1. Aquí tengo un punto alto, lo trabajo normal, punto alto. Aquí tengo la trenza 2, 2, vengo, como hemos hecho antes en la fila anterior que íbamos por detrás, exactamente igual. Cojo hilo de una sola lazada, paso y hago los 4 puntos de la trenza en el orden en que me vienen. 1, 2, 3 y 4. Y ahora me voy a encontrar con el punto pimpollo por detrás. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger hilo, fíjate cómo está ahí, que es bastante gordito, y lo voy a pasar así, a relieve por detrás. Ahí lo tengo. Ahora ya voy a seguir con el mismo proceder que siempre hacemos en la parte de detrás. Todos y cada uno de los puntos de las trenzas los tomo a relieve por detrás en el orden en que me vienen. Los puntos altos los tomo de forma normal, pero bueno, centrando el punto, como te expliqué. Los puntos trenza en el orden que me viene a relieve por detrás. Y los 3 puntos del margen, 1, 2 y 3. Vale, pues hasta aquí. Ahora vamos a girar y vamos a ver qué nos va quedando. Fíjate ya qué bonito, ¿eh? Es súper, súper bonito este punto. Además lo he adaptado a hacerlo en 21 puntos. Pero si, por ejemplo, tú quisieras hacer una manta, como te digo, harías 18, 18, 18, 18, 18. Irías repitiendo toda esta parte y al final añadirías 3. Y los 3 últimos puntos serían al final de tu manta, ¿vale? Sería un múltiplo de 18 más 3. En este caso, para nuestro motivo, pues es lo mismo, porque en realidad es un múltiplo de 18 más 3, 21. Bien, pues para continuar, levantamos
puntos, 2 puntos que son el primer punto alto, hacemos los puntos altos del margen, es decir, lazamos doble, tenemos la trenza 1-1 a la izquierda, ¿vale? Yo ya voy un poquito más rápida, pero puedes tirar hacia atrás el vídeo si lo deseas. En esta siguiente fila lo que vamos a hacer es la trenza relieve izquierda, punto alto. Esto no lo volvemos a repetir porque es lo mismo, trenza 1-1 izquierda, punto alto, trenza 2-2 izquierda. Cojo hilo y aquí me encuentro el punto cable. Lo hago en esta fila, como ves hago una en la que hago punto cable cuando estoy en la parte de delante y otra en la que después haré otra vez el punto pimpollo. Ahora lo que me toca hacer es punto cable sobre punto cable. Y ahora pues sigo exactamente igual. Aquí tengo la trenza orientada hacia la derecha, hago un punto alto doble en las dos, esto ya te lo sabes, y luego orientando por debajo me voy al cuarto. Yo ya tengo más soltura, pero bueno, tú si estás haciendo el curso también. Y aquí la siguiente. Vale. Pues ahí tenemos la 2-2 derecha, que nos hace que se centre el motivo. Aquí tengo un punto alto, hago un punto alto. Aquí tengo la trenza 1-1 a la derecha, pues la trabajo. Y acabaré haciendo los 3 puntos altos. La fila en la que estamos por detrás, ya no la voy a repetir porque es lo mismo, ¿eh? Donde tenemos punto alto, donde tenemos la trenza, punto alto a relieve por detrás, ¿sí? Es lo mismo que hicimos en todas las veces que hemos estado por detrás. Punto alto. Si es trenza, la tomo a relieve por detrás en el orden en que me viene. Entre las dos trenzas centrales tengo un punto cable, lo hago también a relieve por detrás, independientemente si en la fila anterior hice un punto pimpollo o hice un punto cable, siempre a relieve por detrás. Y luego sigo como ya hemos aprendido. Cada vez que tengo una trenza las trabajo en orden a relieve por detrás. Y los puntos altos los tomo de forma lisa. ¿Vale? Esto es exactamente igual que hemos hecho en todas las filas de detrás. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a hacer esta fila de aquí, la del punto pimpollito. En realidad es por delante y por detrás todo el rato igual. Lo que pasa es que en una de las filas hacemos el punto pimpollo y en otra no. Es decir, ahora ¿qué haría? 3 puntos altos, la trenza 1-1, punto alto, la trenza 2-2 y aquí haríamos el punto pimpollo, ¿vale? O sea, 3 puntos altos, punto 1-1, trenza 1-1 hacia la izquierda, punto alto, trenza 2-2 hacia la izquierda. Y ahora ves, cuando ya hemos hecho 2 puntos cable, ahora volvemos a hacer aquí el punto pimpollo, lazo doble, cojo el punto cable a relieve y voy trabajando de 2 en 2, 5 puntos altos dobles que no finalizo hasta el final. 1, 2, 3, 4, y 5. Fíjate cómo lo recojo a relieve, ¿vale? Es la diferencia entre si hiciéramos un punto piña que de esta manera. Ahora paso por todos y ajusto con una cadenita este precioso punto de relieve. Y ahora ya seguiría con mi labor. Es decir, aquí haríamos la lazada doble, que nos tocaría ahora pues la trenza 2-2 hacia la derecha. Aquí es 1, 2, lazo doble, este de aquí, paso por debajo. ¿Ves? Ahora estaríamos aquí, habríamos llegado aquí, estaríamos en esta fila haciendo el punto de pimpollo. Sabes que nuestros cuadraditos se componen de hacer 14 filas. Se componen de 14 filas para que tengan todos la misma medida aproximada y luego los podamos unir. Entonces las filas se cuentan muy fácil, ¿eh? Como son puntos altos, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la fila número 10, ¿qué volveremos a hacer? Haremos nuestra trenza 2, 2 hacia la izquierda y aquí, después de haber hecho un punto pimpollo, en esta fila, en la 10,
no lo hacemos, es decir, hacemos simplemente el punto cable. Y ahora ya seguimos, hacemos aquí ahora nuestra trenza 2-2 hacia la derecha, hasta que esté ya la fila número 10. Ahora haríamos la 11 por detrás, en la que simplemente vamos haciendo como siempre, punto alto, punto relieve por detrás, punto alto, punto relieve por detrás, punto relieve por detrás en el cable, punto relieve por detrás, punto alto, punto relieve por detrás, 3 puntos altos. Esa sería la fila número 11. La 12 sería nuevamente con un punto pimpollo por delante, la 13 sería por detrás y la 14 sería lisa, sí, acabaríamos así, ¿vale? Y haríamos esas 14 filas, ¿vale? De esta manera nos quedarían los cuadraditos pues exactamente iguales. En realidad, como ves ahora, se lo puedes contar muy fácilmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estamos en la fila número 10. En la 11 es la que irá por detrás, la 12 volverá a hacer un punto de pimpollo, la 13 irá por detrás y la 14 haremos un punto cable sin pimpollo. Y ahí se acaba nuestro modelo. Si quieres seguir, pues lo único que tendrías que hacer es lo mismo, ir intercalando la fila en la que hacemos pimpollito en la fila en la que no, si quieres hacer un proyecto más grande. Este punto fantasía es absolutamente boniquitiquísimo, o sea, es que es súper bonito. Y va a haber un proyecto asociado a él muy prontito ya en el canal, que te va a encantar. Ayer en Instagram, si todavía no me sigues por Instagram, por Facebook, sobre todo en Instagram es donde estoy más activa, me comentasteis muchas que qué regalos más bonitos se presentan ya para las fechas que vienen. Hicimos el neceser y os encantó. Pues este va a ser también una de esas cositas que vais a decir, qué regalo más bonito para hacer yo misma y regalar estas navidades. No te olvides compartir el vídeo para que más personas, más ganchilleras como tú se animen a hacer la colección y el curso de trenzas y sobre todo de estar en contacto en redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que podáis ir viendo también el trabajo de vuestras compañeras. Gracias por estar nuevamente conmigo y por todo el apoyo que es súper grande, el apoyo que me estáis dando, o sea, lo que os está gustando este curso de trenzas y la ilusión que se percibe, porque muchas teníais absolutamente pánico a hacer este tipo de trabajos y lo que nos espera. Hasta pronto.